A ver, si la química se está haciendo un poco bola o peor aún, hay un examen a la vuelta de la esquina, que no cunda el pánico. Aquí tenemos la guía definitiva, supervisual, para clavar la clasificación de la materia. Vamos al lío. Y empezamos fuerte con una pregunta de las grandes. ¿Cómo se organiza todo en el universo? Porque, a ver, si lo pensamos desde el café que nos tomamos por la mañana hasta la estrella más lejana que podamos imaginar, todo, absolutamente todo, es materia. Y claro, para poder entenderla, para estudiarla, los científicos necesitan poner un poco de orden. Esta clasificación es, digamos, la base de todo, el primer paso para entender la química de verdad. Muy bien, pues vamos a meternos en faena. Para clasificar la materia, los científicos se hacen básicamente dos preguntas. La primera, ¿tiene el mismo aspecto por todas partes? Y la segunda, ¿de qué está hecha? Es así de simple. Uniformidad y composición. Esos son los dos grandes pilares que lo organizan todo. Hay que quedarse con esto que es clave. Vale, la primera división es súper intuitiva, se ve a simple vista. Por un lado, la materia homogénea. Pensemos, por ejemplo, en agua con sal. Una vez que la sal se disuelve, ya no se puede ver. Es imposible distinguir dónde está la sal y dónde el agua, ¿verdad? Todo parece una sola cosa. Y por otro lado, tenemos la materia heterogénea. Aquí es todo lo contrario. Imagina una ensalada o un trozo de granito. Se ven perfectamente los diferentes ingredientes, los distintos componentes. Vamos, que no tiene mucho misterio. Y ahora ojo, porque llegamos a la segunda gran división. Y esta es pregunta de examen seguro. La cosa es, ¿estamos ante una sustancia pura o ante una mezcla? Una sustancia pura, como el agua, es siempre H2O. Su fórmula no cambia, su composición es fija. En cambio, una mezcla, como el agua con sal que decíamos antes, pues puede tener un poquito de sal o un montón. Su composición varía. Y aquí viene lo más importante. Las mezclas se pueden separar por métodos físicos. Por ejemplo, si calentamos el agua salada, el agua se evapora y nos queda la sal, separados. Venga, una preguntita rápida para ver si se ha entendido. El aire que respiramos, ¿qué diríamos que es? ¿Sustancia pura o mezcla? A primera vista parece uniforme, ¿no? No vemos sus componentes. Pero, sorpresa, el aire es una mezcla de un montón de gases. Nitrógeno, oxígeno, argón. Y además, sus proporciones cambian. Así que es una mezcla. Y como no distinguimos sus partes, es una mezcla homogénea. A estas mezclas, por cierto, también las llamamos disoluciones. Este es un buen dato para apuntar. Perfecto. Pues ahora vamos a hacer zoom y a centrarnos en el primer grupo, el de las sustancias puras. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque vamos a hablar de los ladrillos, por así decirlo, con los que se construye todo lo que existe. Ahí tenemos la definición de manual, la que hay que poner en el examen para sacar un 10. Una sustancia pura tiene, por así decirlo, su propio DNI químico. Tiene unas propiedades fijas que no cambian, como su punto de ebullición o su densidad. Por ejemplo, el agua pura, da igual de dónde venga, siempre va a hervir a 100 grados al nivel del mar. Eso no cambia. Vale, y dentro de este club de las sustancias puras hay dos socios. Primero, los elementos. Son lo más de lo más básico. Pensemos en ellos como las letras de un alfabeto. El oro, el hierro, el oxígeno no se pueden descomponer en nada más sencillo. Son, pues eso, elementos. Y luego están los compuestos. Siguiendo con la analogía, serían las palabras que formamos con esas letras. Por ejemplo, el agua, H2O, es un compuesto y sí se puede romper. Pero cuidado, solo mediante una reacción química, no de cualquier manera. Por ejemplo, con la electrólisis podemos separar el agua en sus elementos, hidrógeno y oxígeno. De acuerdo, dejamos las sustancias puras por un momento y volvemos a la otra gran familia, las mezclas. Y aquí es donde la química se vuelve súper cotidiana, la que vemos todos los días. Una mezcla es, ni más ni menos, lo que pasa cuando varias sustancias se juntan en el mismo sitio, pero sin reaccionar químicamente entre ellas. Simplemente están juntas. Y aquí tenemos tres tipos de mezclas un poco especiales, de esas que a veces nos lían un poco en los exámenes. Primero, las disoluciones acuosas, que son las más comunes, donde el agua es la que manda, la que disuelve. El agua de un río, por ejemplo. Luego las aleaciones, que son mezclas, pero de metales. El latón, que es cobre y zinc, es un buen ejemplo. Y por último, los coloides. Estos son curiosos porque están como a medio camino. Ni son del todo homogéneos ni del todo heterogéneos. La gelatina o la mayonesa son coloides, para que nos hagamos una idea. Bueno, vamos a meternos un poco más a fondo con las mezclas homogéneas, es decir, con las disoluciones. Porque en química no vale solo con decir, ah, sí, aquí hay sal disuelta en agua. No. La pregunta del millón es, ¿cuánta sal hay? Y esa medida, esa cantidad, es lo que llamamos concentración.
Para poder hablar de concentración, primero tenemos que conocer a los dos personajes de esta historia. Por un lado está el soluto, que es la sustancia que se disuelve, la que suele estar en menor cantidad. Y por otro lado está el disolvente, que es el que disuelve, el que acoge al soluto y que suele ser el que más abunda. Por ejemplo, en un café con azúcar, el azúcar es el soluto y el café, el agua del café es el disolvente. Y ahora, a lo práctico, a los problemas del examen. ¿Cómo se calcula la concentración? Pues la más habitual, en gramos por litro, es súper fácil. De verdad, solo hay que seguir 3 pasos. Primero, saber cuántos gramos de soluto tenemos. Segundo, saber qué volumen en litros tiene la disolución final, la mezcla completa. Y tercero, dividir masa del soluto entre el volumen de la disolución. No tiene más misterio, es una simple división. Y para que quede clarísimo, aquí va un ejemplo numérico. Imaginemos que disolvemos 10 gramos de azúcar en agua y al final tenemos un vaso con 0,2 litros de agua azucarada. La concentración, pues dividimos 10 gramos de soluto entre 0,2 litros de disolución y eso nos da 50 gramos por litro, así de fácil. Este número nos dice exactamente cómo de concentrada, de cargada de azúcar está nuestra bebida. Fenomenal. Ya sabemos qué son las mezclas y cómo medir su concentración. Pues ahora toca la parte casi de manitas. ¿Cómo las separamos? ¿Cómo podemos deshacer una mezcla? Esto es importantísimo, no solo para probar, sino porque se hace todos los días en los laboratorios y en la industria. Vamos a ver las técnicas de separación más importantes. Empezamos por la más conocida, seguro, la filtración. Aquí la palabra mágica es insoluble. Es decir, esto funciona cuando tenemos un sólido que no se disuelve en un líquido. Pensemos en arena y agua. La arena no se disuelve, así que podemos pasar la mezcla por un filtro, como un colador muy fino que atrapará la arena y dejará pasar el agua. Simple y efectivo. Y el ejemplo de examen por excelencia es precisamente separar arena del agua. Pero vamos, que esto lo hacemos casi todos los días sin darnos cuenta, al preparar un café de filtro. El filtro deja pasar el café líquido y retiene el café molido, que es sólido. Pura química en la cocina. Vamos con la segunda técnica. La decantación. Aquí la clave no es si algo se disuelve o no, sino la densidad. Funciona genial para separar dos líquidos que no se mezclan, como el agua y el aceite, o para un sólido que se ha ido al fondo de un líquido. Como el más denso siempre se va para abajo, solo hay que esperar a que se asiente todo y luego verter el de arriba con mucho cuidado. El ejemplo del libro de texto, el que siempre cae, es separar agua y aceite. En un laboratorio se usa un cacharro muy chulo que se llama embudo de decantación. Tiene un grifo abajo. Se abre, se deja que salga todo el líquido de abajo, el más denso, que sería el agua, y justo cuando va a empezar a caer el aceite, ¡zas!, se cierra el grifo. Separados. Vale, ¿y qué pasa con las mezclas homogéneas, como el agua con sal? Ahí no podemos filtrar. Para eso tenemos la destilación. La idea es súper ingeniosa y se basa en que cada líquido tiene una temperatura de ebullición diferente. El agua hierve a 100 grados, pero la sal necesita muchísimo más calor. Así que calentamos la mezcla, el agua se convierte en vapor, ese vapor lo enfriamos en otro sitio para que vuelva a ser agua líquida y la sal se queda tranquilamente en el recipiente original. Y esta técnica es increíblemente útil, ¿eh? Es el principio que usan las desaladoras para conseguir agua potable a partir del agua del mar. Y también se usa para fabricar bebidas con alcohol, como el whisky, o para extraer los aceites esenciales con los que se hacen los perfumes. Una pasada. Y la última que vamos a ver es la cristalización. Ojo que se parece un poco a la destilación porque también se evapora el disolvente, pero aquí el objetivo es otro. En la destilación queríamos recuperar el líquido. Aquí lo que nos interesa es el sólido que se queda atrás. Dejamos que el líquido se evapore poco a poco y el soluto que estaba disuelto va formando cristales puros y bonitos. El mejor ejemplo, y además a lo grande, son las salinas, que son, pues básicamente, enormes piscinas de agua de mar muy poco profundas. Se deja que el sol haga su trabajo, que evapore el agua, y lo que queda en el fondo es la sal, perfectamente cristalizada, blanquita y lista para recoger. Es cristalización a escala industrial. Y con esto llegamos al final. Y queda una idea clara, ¿no? Todo es química. Desde la ensalada que comemos, que es una mezcla heterogénea, hasta el agua que bebemos. El mundo es como un puzzle gigante de sustancias puras y mezclas. Y ahora ya sabemos un poco mejor cómo se ordenan esas piezas y sobre todo cómo se pueden separar. Entender esto es en el fondo entender un poquito mejor cómo funciona todo. Ahí lo dejo.